Hola a todos, vamos a ver en este vídeo los ejercicios prácticos del tema 2, ¿vale? Vamos a practicar todo lo que hemos visto relacionado con el inmovilizado material. Vale, primer ejercicio, dice determinación del precio de adquisición. Aquí nos dan en la siguiente tabla, dice la empresa Lisboa S.A. presenta la siguiente información acerca de su inmovilizado. ¿Vale? Nos dan en distintas fechas, distintos tipos de inmovilizado, precio en factura, descuento y gastos adicionales. Entonces, en la información adicional nos dan información adicional de cada uno de los elementos, ¿vale? Y nos piden, aquí también importante, nos dice que los gastos adicionales que aparecen en la tabla corresponden con gastos de montaje, instalación y puesta a punto, necesarios para que los activos entren en funcionamiento, por tanto forman parte del valor inicial, y estos gastos se pagarán al contado, el tipo de interés es del 5%. Dice, se pide determinar el precio de adquisición de los elementos del inmovilizado material, vamos a ir uno por uno, y realizar la anotación contable, el asiento contable. También verificar intereses a fin del ejercicio, al año 10, en los casos necesarios, para simplificar las operaciones matemáticas relacionadas con el procedimiento de los pagos. En la periodificación de intereses trimestrales y semestrales utilizo una regla de 3. Vale, pues empezamos con el primer elemento, que es la maquinaria, que nos aparece a fecha 1 del 4 del año 10. Entonces vamos a calcular su valor inicial. Aquí tenemos, fijaros, precio en factura, descuento, esto se resta, y gastos adicionales, esto se suma, ¿vale? Y además, cuidado, porque aquí en la información adicional, que no lo habíamos leído, perdón, nos dice la maquinaria se pagó al contado y lleva asociados costes de desmantelamiento y retiro. La estimación del valor actual, 400. Ya nos dice que a fecha actual este gasto tendría un coste de 400 euros. Por tanto, como dice la norma contable, el valor actual se incluye como más valor del activo al inicio, ¿vale? Si no nos dieran el valor actual, lo tendríamos que calcular, nos tendrían que dar los intereses o el tipo de actualización. Vale, entonces aquí será predicción factura menos descuento más gastos más los 400 del valor actual de estos gastos de desmantelamiento. Por tanto, esto dará 20.500. Si el asiento contable, haremos lo siguiente. A fecha 1 del 4 del año 10, daremos de alta la maquinaria por este valor, todos los gastos, o sea, todos los importes, esta parte de aquí, se pagará al contado, se pagará por bancos, eso es 20.100, y por los 400 se crea una provisión, ¿vale? Aquí ponemos provisión por desmantelamiento, retiro, rehabilitación del inmovilizado material, ¿vale? 400. Esto es una cuenta de pasivo, ¿sí? Porque no es ni un pago ahora ni una obligación de pago al proveedor, ¿de acuerdo? Es una estimación de los gastos futuros, ¿vale? Por tanto, haríamos esto. El siguiente elemento es el equipo para procesos informáticos, que se adquiere en fecha 1 del 12, 1 del 7, y son ordenadores y impresoras, ¿vale? Aquí voy a poner 1 del 7. Aquí cuidado porque nos dice la información adicional. El ordenador y la impresora se compraron conjuntamente en un lote, ¿vale? Como vimos en el apartado teórico, cuando compramos conjuntamente por 15.000 euros tenemos que asignar un valor a la impresora y un valor al ordenador en función de su valor de mercado. Y dice el precio de mercado de los ordenadores 12.000 y las impresoras 8.000. El sumatorio es 20.000, pero nosotros pagamos 15.000, por tanto tenemos que repartir estos 15.000 en función del precio del valor de mercado, ¿vale? O sea, los 15.000, vamos a ponerlo así, euros los tenemos que repartir entre el ordenador y la impresora, porque realmente los daremos de alta en nuestra contabilidad, aunque sean los dos equipos informáticos con cuentas contables separadas, ¿vale? Entonces, vimos que el valor de mercado era 20.000, entonces el ordenador tenía un valor de mercado 12.000 del total de los 20.000, que esto es un 60%, ¿sí? Y la impresora 8.000 entre
20.000, 40%. Estos porcentajes son los que aplicamos a los 15.000 euros, ¿vale? O sea, si 15.000 euros se tienen que repartir de la misma forma, el 60% para el ordenador son 9.000 y el 40% para la impresora, 6.000. Y ya tenemos los 15.000 repartidos. ¿Sí? Contablemente haremos lo siguiente. Cada uno con su cuenta, el 1 del 7 del año 10, haremos lo siguiente. La cuenta es la misma, pero o sea, el nombre de la cuenta aquí pues para procesos informáticos, lo que pasa es que crearemos una subcuenta para los ordenadores o el ordenador y equipo informático e impresora, ¿vale? Y aquí pondremos 9.000 y 6.000. Todo esto vemos que se paga por bancos, por tanto 15.000 y quedaría así. Vale, vamos a ver, siguiente elemento. Hemos hecho, vamos a borrar, hemos hecho el siguiente es ampliación de un local, ¿vale? Nos dice 200.000, vamos a ver también el 1 del 7 aquí. Dice, la empresa está realizando la ampliación del local con sus propios medios, ¿vale? Entonces lo tenemos que valorar por los costes de fabricación. Los trabajos comenzaron en el 1 del 7 del año 10, los costes directos e indirectos imputables a la ampliación del local durante el ejercicio 10 son 200.000, que es lo que tenemos aquí. Cantidad que aparece en el cuadro. Estos costes ya se encuentran registrados como gastos del ejercicio. Al finalizar el año no se han terminado los trabajos de ampliación del local. Vale, entonces, esto nos lo dicen porque lo tendremos que contabilizar como construcción en curso, porque no está terminada. Y lo que haremos es usar esa cuenta compensadora de gasto, la cuenta de ingreso para activar o capitalizar los gastos. ¿Vale? Aquí ponemos ampliación del local. El asiento contable lo haremos realmente el 31 del 12 del año 10. Al finalizar el año activaremos estos gastos. ¿Vale? Entonces los gastos que previamente ya están contabilizados, se usa una cuenta que se llama trabajos, como vimos, realizados para la empresa para su inmovilizado material, ¿vale? Que es una cuenta o realmente sería para su inmovilizado en curso, porque estamos en curso de fabricación. Y pondríamos los 200.000. ¿Sí? Esto es una cuenta de ingreso o podríais poner una cuenta compensadora de gasto. Y entonces damos de alta las construcciones en curso como más valor del activo. 200.000. ¿Sí? Simplemente haríamos eso. El año siguiente, con los nuevos gastos dedicados a esta fabricación, los activaríamos y cuando ya esté la construcción en condiciones de funcionar, se reclasifica a construcciones. ¿Vale? Se da de baja a construcciones en curso y se reclasifica a construcciones. ¿Vale? Luego, siguiente elemento, mobiliario, 15.000, gastos adicionales, 100. Y nos dice, la empresa ha renovado buena parte del mobiliario de las oficinas centrales. El pago del mobiliario se efectúa de la siguiente manera. 6.000 dentro de un año y el resto al contado. El vendedor carga unos intereses del 5% anual compuesto por el aplazamiento del pago. Vale, aquí nos aparecen el tema de los intereses, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que ver aquí es si los intereses del aplazamiento van a formar parte o no del precio de adquisición, ¿vale? O simplemente se registran como gasto. Entonces, los intereses van a formar parte, como vimos, cuando el activo necesite un periodo superior a un año para estar en condiciones de uso o, bueno, o no, y también se hayan devengado antes del activo esté en condiciones de funcionar. Por tanto, en este ejemplo, en nuestro mobiliario, entra en funcionamiento en la empresa inmediatamente, no es necesario hacer ninguna instalación ni montaje que sea superior a un año. Por tanto, no van a formar parte del valor inicial del activo, ¿de acuerdo? Sí, por tanto, el valor inicial del activo será 15.000 más 100. Vamos a contabilizarlo.
Voy a añadir una página aquí. Mobiliario. Lo comprábamos a 1 del 7 del año 10, entonces el asiento inicial será 1 del 7 mobiliario como activo por 15.100, 15.100 porque es la suma de los 15.000 más los gastos adicionales. 15.100. Entonces, aquí nos decía que se paga al contado, el pago del mobiliario se efectúa de la siguiente manera: 6.000 dentro de un año y el resto al contado. Por tanto, lo que pagamos al contado es 9.100, que es la diferencia, y lo que queda a corto plazo, por tanto, a proveedores de inmovilizado a corto plazo son los 6.000. ¿Vale? Aquí tenemos la deuda con el proveedor. Entonces, ¿qué nos va a pasar? A final de año, a 31 del 12 del año 10, no se van a activar los gastos por intereses, pero se tienen que contabilizar, ¿vale? Los gastos financieros, ¿vale? Entonces, el interés es del 5%, nos decían aquí, 5%, ¿vale? Entonces, y nos decían también, importante, para simplificar las operaciones matemáticas con el aplazamiento de los pagos, aquí la periodificación de intereses trimestrales y semestrales utiliza una regla de 3. Es decir, aquí, si pagamos un 5% anual sobre el importe pendiente, que son los 6.000 euros, esto nos da 300 euros, pero estamos pagando intereses desde el 1 del 7 a 31 del 12, esto es 6 meses, la mitad del año, por tanto, entre 2, 150. ¿Sí? Se tienen que contabilizar los intereses por los meses que se han devengado hasta final de año, ¿vale? Por la parte anual, calculamos la parte anual y luego con una regla de 3 hacemos estos 150. Por tanto, el asiento de los gastos por intereses a 31 del 12 del año 10 se contabilizará intereses de deudas 150 a proveedores de inmovilizado a corto plazo. Aumenta la deuda con el proveedor. ¿Sí? La cosa es que después de hacer este asiento no se activan los intereses, no forman parte del valor inicial, por tanto no hacemos ninguna más anotación. Vale, siguiente. Instalaciones técnicas, que nos dice 40.000 y 300 de gastos adicionales. Entonces aquí nos dice: las instalaciones se pagarán dentro de 3 años. El proveedor carga un interés del 5% anual compuesto por el aplazamiento. La deuda final es de 46.303, ¿vale? Que sale de esta fórmula. Las instalaciones estarán en condiciones de funcionar el 31 del 12 del año 11. ¿Vale? Aquí, fijaros, nos tenemos que preguntar si los gastos por intereses se van a tener que activar. Aquí sí, porque primero, las instalaciones técnicas, fecha de adquisición 1 del 10 del año 10 y entran en condiciones de funcionar al cabo de 1 año y 3 meses. ¿Vale? Por tanto, primero sí, se cumple esto y tenemos que activar los intereses generados antes de que las instalaciones estén en condiciones de funcionar. ¿Vale? Podemos hacer una línea del tiempo aquí que nos va a ayudar. Vale. Son estas instalaciones. Entonces, la información que nos dice aquí es: se adquieren el 1 del 10 del año 10, ¿vale? Entonces, perdonad que sube y baja. Dice, se pagarán dentro de 3 años. El proveedor carga unos intereses, fijaros que el valor es 40.300, por el que se dará de alta el inmovilizado, ¿vale? Entonces, dice, el proveedor carga un interés del 5% anual compuesto por el aplazamiento, pero cuidado porque los 300 euros de gastos adicionales, nos decía aquí, los gastos adicionales
se pagan al contado. Por tanto, los intereses se van a calcular sobre la deuda pendiente, que es 40.000. Entonces, a 31 del 12 del año 10, durante estos 3 meses, se habrá devengado un interés que vamos a activar, ¿vale? Entonces, ¿cómo calculamos el interés? Hacemos 40.000, que es el importe pendiente, por el tipo de interés, que es el 5%. Si calculamos esto, que serán 2.000, si no me equivoco, 2.000, hacemos una regla de 3. Queremos calcular los intereses correspondientes a 3 meses, y esto es el importe anual. Dividimos entre 12 y multiplicamos por 3. ¿Vale? 500. Por tanto, se habrán generado realmente 500 euros de intereses que se van a activar. ¿Por qué? Porque se cumplen las dos condiciones. El activo está en condiciones de funcionar 31 del 12 del año 11, falta más de un año y estos intereses se devengan antes de este momento. ¿Vale? Nos vamos a centrar en el año 10, no haremos más asientos, nos piden el año 10. ¿Vale? A ver si me da para hacerlo en este apartado. Vale, primero, en el momento de adquirir la instalación, 1 del 10 del año 10. Hemos dicho que las instalaciones técnicas se daban de alta por 40.300. ¿Vale? Aumento de activo, la parte de los gastos adicionales de 300 se pagan por banco y el resto quedará, como es pago aplazado a 3 años, proveedores de inmovilizado a largo plazo, 40.000. Vale, entonces, a final de año se tienen que, siempre se activen o no, se tienen que contabilizar los intereses de la deuda, como habíamos hecho antes, pero ahora por estos 500 euros. Intereses de deudas esto aumenta la deuda con el proveedor de inmovilizado a largo plazo. 500. Y entonces, como estos intereses cumplen las condiciones para ser activados, hacemos el siguiente asiento como vimos en el vídeo teórico. Damos de baja, o no es que demos de baja, es que aquí está contabilizado ya un gasto y contabilizamos como una cuenta compensadora de gasto que se llama incorporación al activo, lo voy a poner así, de los gastos financieros, 500. Y entonces aquí ponemos aquí faltaba instalaciones técnicas en montaje porque no estaba en condiciones de funcionar, y aquí lo mismo, instalaciones técnicas en montaje, 500. Y de hecho, si nos hubieran pedido el año 11, todos estos intereses también se hubieran activado como más valor del activo. ¿De acuerdo? Vale, pasamos al siguiente ejercicio. Dice, adquisición de inmovilizado por permuta no comercial. ¿Vale? Ya vimos que en la permuta no comercial, vamos a hacer un repaso rápido, la cuestión era cómo damos de alta el valor del inmovilizado material recibido, y era el menor entre el valor contable del bien entregado más euros, más la contrapartida monetaria, si entregábamos, y el valor razonable del bien recibido. ¿Vale? Vamos a aplicar esto al ejercicio. Dice, la empresa París S.A. tiene una fotocopiadora adquirida por 3.000 euros, el 1 del 7 del año 9. La vida útil estimada es de 5 años, el valor residual es 0, la empresa utiliza el método de amortización lineal y reconoce la amortización al final del ejercicio. Dice, a 31 del 12 del año 10 se conoce que el importe recuperable de la fotocopiadora es 1.900. Dice, a 31 del 12 la empresa permuta la fotocopiadora por otra fotocopiadora con características similares. Esto ya nos permite saber que se trata de una permuta no comercial. Ya nos lo dice también, se califica como permuta no comercial. La empresa entrega 500 euros en efectivo para recibir la nueva fotocopiadora. Y dice, contabilizar la permuta no comercial si la fotocopiadora recibida tiene un valor de mercado 2.300 o 2.500. Pues primero,
vamos a contabilizar o vamos a calcular el valor contable de la fotocopiadora a 31 del 12 del año 10, ¿vale? Para calcular esto necesitamos calcular la cuota de amortización anual. Se adquirió por 3.000 euros y la vida útil es 5 años, por tanto, estos son 600, si no me equivoco, exacto, 600. Entonces, el valor contable a 31 del 12 del año 10, cuidado, porque el 1 del 7 el año 9 la adquirimos, por tanto, el año 9 se amortizó la mitad, 300 euros, y el año 10 entero. Por tanto, el valor contable será valor inicial, 3.000, menos la amortización acumulada, que será 600 euros al año por un año y medio. Por tanto, 900. Valor contable, 2.100. ¿Sí? Además, entregamos también un... Perdón, estamos a 31 del 12. Se conoce que el importe recuperable de la fotocopiadora es 1.900. Por tanto, aquí el valor neto contable es inferior al valor recuperable. ¿Vale? Cuidado que aquí tenemos varias cosas. Es decir, el valor contable es 2.100 y el valor recuperable es 1.900. Por tanto, se tiene que contabilizar un deterioro de 200 euros. ¿Sí? O sea, final del año 10 se tendría que hacer lo siguiente. Vamos a hacer las operaciones. A 31 del 12 del año 10 contabilizaríamos por 600 euros la amortización del inmovilizado material a amortización acumulada del inmovilizado material. ¿Sí? Ya se acumula los 300 euros de amortización del año 9. Y a 31 del 12 del año 10 también 200 euros de pérdidas por deterioro del inmovilizado material a deterioro de valor del inmovilizado material. ¿Vale? Entonces, en el momento, cuidado, porque en el momento de hacer la permuta, que es 31 del 12, el valor neto contable no es 2.100, es 1.900. ¿Sí? Por tanto, vamos a ver ahora sí por el valor por el cual se tiene que contabilizar el inmovilizado material recibido. ¿Vale? En el apartado 1 vamos a poner valor del inmovilizado material recibido. Será el menor entre el valor neto contable más las contrapartidas. O sea, se entrega esta fotocopiadora valorada en 1.900 más 500 euros en efectivo. Por tanto, 2.400. Y luego el valor neto realizable o el valor realizable dice, o razonable, mejor dicho, perdón. En el apartado 1 era 2.300 el valor razonable. Sería un poco como el valor realizable. Por tanto, elegimos el menor. Si elegimos el menor, elegimos este en el apartado 1. Por tanto, los asientos contables o el asiento contable podemos poner directamente a 31 del 12 del año 10. Vamos por partes, ¿vale? Primero, damos de baja el inmovilizado entregado, ¿vale? O sea, daremos de baja la fotocopiadora por 3.000, que era su valor inicial. Entregado. Cuidado que esta fotocopiadora entregada tenía asociada una amortización acumulada de 900 euros, que es lo que teníamos aquí, y un deterioro de valor de 200. Estas cuentas, como están relacionadas con la fotocopiadora entregada, se tienen que dar de baja también, pero por el lado contrario, porque tienen saldos acreedores. Por tanto, por aquí daremos de baja amortización acumulada del inmovilizado material y deterioro de valor del inmovilizado material. Estas dos cuentas están relacionadas con la fotocopiadora entregada.
Y ahora la fotocopiadora recibida la vamos a dar de alta por este importe. ¿Vale? Recibida. Por tanto, aquí fijaros, si estamos dando de baja una fotocopiadora que para nosotros tenía un valor contable de 2.400 y estamos dando de alta otra que tiene un valor, que la estamos dando por un valor de 2.300, se produce una pérdida de 100, o estos 100 los podéis calcular por diferencia. Nos faltan 100 euros en el debe para cuadrar. Si falta en el debe, será, perdón, me he dejado una cosa, aquí también pagamos por bancos los 500 euros. ¿Vale? Y aquí nos faltan ahora 100 de pérdidas procedentes del inmovilizado material como gasto, ¿vale? O como pérdida. En el caso 2, ¿vale? El valor del inmovilizado material recibido será el valor contable más la contrapartida, es lo mismo, 2.400, pero el valor razonable del elemento recibido es 2.500. Por tanto, elegimos el menor. El menor es este de aquí. Pues haremos el mismo asiento que el apartado anterior, lo que pasa que no va a existir pérdida en este caso, ¿vale? Exactamente lo mismo, fotocopiadora, la entregada, 3.000, por el banco también pagamos los 500 y aquí damos de baja por 900 y por 200 las cuentas compensadoras de activo, amortización acumulada y deterioro de valor del inmovilizado material y damos de alta por 2.400 la fotocopiadora recibida. ¿Vale? Y aquí no existe ni pérdida ni beneficio. Beneficio es imposible que nos aparezca con una permuta no comercial, ¿vale? Podemos tener o ningún resultado, ni pérdida ni beneficio, o que tengamos pérdidas, ¿de acuerdo? Vale, pasamos al siguiente. Ahora vamos a ver el otro caso, la permuta comercial. Vale, entonces dice, la empresa Roma S.A. Dice, tiene una fotocopiadora adquirida por 6.000, ¿vale? El 1 del 7. Es un poco lo mismo, ¿eh? La vida útil es de 5 años, el valor residual es 0 y ahora 31 del 12, la fotocopiadora se permuta, no nos dice nada de, en este caso de deterioro, dice la fotocopiadora se permuta por una impresora. La empresa entrega además 400 euros en efectivo. No se ha registrado aún el gasto por amortización del periodo. La operación se califica como permuta comercial. Dice el valor razonable del bien recibido es 5.000 y nos dan varias opciones. Dice contabilizar la permuta comercial sabiendo que se tiene evidencia más clara del valor razonable de la fotocopiadora entregada. Por tanto, tendremos que valorar la recibida por este importe si se tiene más evidencia más clara de este valor razonable. O dice, en el caso contrario, que se tenga una evidencia más clara del valor razonable de la impresora recibida. Vale, pues primero contabilizamos la amortización, ¿vale? La cuota de amortización será 6.000 entre 5 años, nos da 1.200. Por tanto, en el año, digamos, en el año 9 se amortizó la mitad, 1.200 entre 2, porque se compró el 1 del 7, por tanto ya está registrado en la amortización 600 euros del año 9. Del año 10, que nos dice que no está contabilizado, pues contabilizaríamos los 1.200 de la cuota anual a amortización acumulada del inmovilizado material, 1.200, ¿vale? Entonces, aquí vamos a ver, en el apartado 1 nos dice contabilizar la permuta comercial sabiendo que se tiene evidencias más claras del valor razonable de la fotocopiadora entregada, ¿vale? En este caso, el bien entregado tiene un valor razonable de 4.500 y el bien recibido, nos decía aquí, es 5.000.
¿vale? Aquí cuidado, porque no es que se coja siempre el menor, dependiendo de qué nos dice. Si nos dice que se tiene evidencias más claras del valor razonable del bien entregado, valoramos el bien recibido por esta cantidad, 4.500. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, simplemente a 31 del 12 damos de alta la fotocopiadora entregada, que estaba valorada inicialmente por 6.000. ¿Vale? Bien entregado. Y su amortización acumulada, que eran los 1.200 de este año y los 600 del año anterior, por tanto, 1.800, ¿vale? Amortización acumulada del inmovilizado material. Damos de alta, entonces, por 4.500, perdón, me falta, que me lo he saltado, se entregan además 400 euros, por tanto, estos 400 euros se tienen que sumar aquí, ¿de acuerdo? O sea, salen del banco por aquí y se tienen que sumar al valor por el cual damos de alta el bien recibido, que son los 4.500 más los 400 entregados. Se había ido muy rápido. ¿Vale? Fotocopiadora. Bueno, realmente impresora, ¿vale? Podemos poner el bien recibido. Recibido. ¿Sí? Entonces, aquí, fijaros, nos faltan realmente el valor contable del bien entregado, eran 6.000 menos los 1.800, 4.200, ¿vale? O sea, hemos entregado 4.200 de la fotocopiadora, que valían para nosotros, más 400 euros en dinero, ¿vale? 4.600. Si lo estamos valorando en 4.900, aquí hay un beneficio por 300, ¿vale? O si no llegáis a hacer este razonamiento, fijaros, si nos falta importe para cuadrar el asiento en el debe, contabilizaremos una pérdida. Si nos falta en el haber, un beneficio. Beneficios procedentes del inmovilizado material por la diferencia. ¿Sí? Vale. Y el apartado 2 nos decía que se tenía más evidencias del valor razonable del bien recibido. ¿Vale? Por tanto, en este caso, cuidado, porque el bien recibido, el valor razonable era 5.000. Entonces, aquí no sumamos el dinero entregado por el banco, los 400 euros, porque solo lo sumamos en el caso de que elegimos el valor razonable del bien entregado, porque se entrega esto que está valorado en 4.500 más los 400 euros. Lo que se recibe no son 400 euros, se recibe un bien valorado en 5.000. ¿Vale? Por tanto, este será el valor del inmovilizado material recibido. ¿Vale? Por tanto, haremos el primer paso siempre es lo mismo, porque se da de baja la fotocopiadora entregada, que su valor inicial era 6.000, la amortización acumulada, luego estos 5.000 es lo que se da de alta el bien recibido, impresora, bien recibido, y aquí nos sale el dinero del banco, lo pagamos igual. Por el banco pagamos los 400 y aquí fijaros que la diferencia nos falta en el haber 400. ¿Vale? Beneficios procedentes del inmovilizado material. ¿Vale? Estos 400 también los podríais sacar haciendo esto. Si recibís un elemento valorado en 5.000 y lo que entregáis a cambio tiene un valor contable de 4.200 y entregáis también 400 euros en metálico, la ganancia, el beneficio es 400. ¿Sí? Vale, vamos con el siguiente, que vamos a ver los distintos métodos de amortización que estudiamos. ¿Vale? Aquí dice, la empresa Londres S.A. posee una máquina refrigeradora adquirida el 1 del 1 del año 8 por importe de 13.000, vida útil 5 y valor residual 1.000.
dice calcular la amortización acumulada de la maquinaria a 31 del 12 del año 10, o sea, cuando faltan 3 años, mediante los siguientes métodos. Métodos de números dígitos, amortización acelerada o decreciente, método tasa constante o método de las unidades. Vale, aquí os he puesto sí. Vale, empezamos por el primero. Método de los números dígitos, amortización acelerada o decreciente. Entonces, aquí, primero, el valor amortizable, esto nos va a servir para el resto, será el valor inicial menos el valor residual. ¿Vale? Entonces, aquí nos decía que se amortizaban 5 años. Entonces, tenemos que hacer la suma de los números dígitos. Acordaros que si no os acordáis de la fórmula podéis hacer directamente 1 más 2 más 3 más 4 más 5 hasta 5, ¿vale? 1 más 2 más 3 más 4 más 5, que será 15. O aplicar la siguiente fórmula, que era 1 más n entre 2 por n, ¿vale? Es decir, 1 más 5 entre 2 por 5, que será 5, 15, ¿vale? Entonces, el cuadro de amortización simplemente ponéis aquí el valor amortizable, 12.000. Aquí la tasa a aplicar, el primer año, fijaros que hacemos hasta el año 3, porque nos piden hasta el final del año 10, ¿vale? Aquí seguiríamos 31 del 12 del año 11, si quisiéramos completar toda la tabla, 31 del 12 del año 12, y aquí pondríamos 2 entre 15 y 1 entre 15, ¿vale? Cosa que no nos piden, lo vamos a borrar. ¿Sí? Entonces, podemos hacerlo de dos formas. Podemos dividir el valor amortizable directamente entre 15, que es lo que nos ha dado, que esto nos da 800, y ir multiplicando. La cuota de amortización será, la del primer año, será la vida útil el año más elevado, es decir, 5, 5 por 800, 4.000, o es lo mismo que 12.000 por 5 entre 15. ¿Sí? Entonces, esto se irá acumulando en amortización acumulada, el valor contable irá saliendo del valor inicial menos la amortización acumulada, y fijaros que lo que nos pedía es la amortización acumulada a final del año 10. Entonces, la respuesta es esto, 9.600, que se va acumulando el primer año 4.000, el segundo año 3.200 que se acumula, 2.400 que se acumula. ¿Sí? Vale. Vamos a ver el segundo método, que era el método de la tasa constante. Voy a poner. Que aquí la cuota de amortización era al valor contable multiplicarlo por la tasa, ¿vale? Y la tasa la calculábamos de la siguiente forma. Hacíamos 1 menos la raíz, aquí poníamos, bueno, puesto 5, ponemos primero la fórmula n, y hacíamos valor residual entre valor inicial, ¿vale? En nuestro ejercicio es 1 menos, aquí 5, valor residual es 1.000 y valor inicial es 13.000. Por tanto, la tasa nos da 0,4012, ¿vale? Que es lo que colocamos aquí. Entonces, cuidado, aquí lo primero que ponemos es valor contable inicial y vamos multiplicando. Valor contable inicial es 13.000, no restamos aquí el residual, ¿vale? Entonces, multiplicamos por la tasa, nos da la cuota. Al valor contable final que sale de los 13.000 menos los 5.217, los colocamos aquí, los volvemos a aplicar a la tasa. Calculamos la cuota que la añadimos, ¿sí? El valor contable, pensad que el valor contable se podría calcular con el valor contable al final del ejercicio anterior menos la amortización de este año, o directamente el valor inicial menos toda la amortización acumulada, ¿vale? Como queráis. Entonces, el tercer año, que es lo que nos preguntan, la amortización acumulada es esta cantidad, 10.210. Vale, y el último método que nos preguntan, voy a ponerlo aquí, es el método de las unidades producidas. Entonces,
nos decía por aquí, la empresa estima que las horas de funcionamiento de la máquina son 5.000, los 2 primeros años 4.000, el tercero y 3.000 los 2 últimos. Por tanto, las horas totales, si sumamos 5.000 los 2 primeros años, por tanto 10.000, 4.000 el tercero y 3.000 los 2 últimos. Esto nos da 20.000 horas en total. ¿Sí? Entonces, aquí lo podríamos calcular directamente, pero vamos a hacerlo con la tabla, ¿vale? Entonces, la cuota de amortización en este caso será valor inicial menos valor residual entre número de horas totales, es decir, 13.000 menos 1.000 entre las horas totales 20.000. La amortización es 0,6 euros por hora. Entonces, esto es lo que ponemos aquí. Las horas de servicio, pensad que nos preguntan hasta el tercer año. Los 2 primeros años son 5.000, 5.000, el tercero 4.000. Por tanto, esta cuota de amortización saldrá de multiplicar 0,6 euros por el número de horas de cada año. Esta amortización, esta cuota se irá acumulando y al final del tercer año tendremos una amortización acumulada de 8.400 euros. ¿De acuerdo? Vale, pasamos al siguiente ejercicio, el 5, nos dice determinar el deterioro de valor del inmovilizado material, ¿vale? Cosa que vimos también en el vídeo teórico. Dice, el 1 del 7, la empresa Bruselas S.A. adquirió unos terrenos al contado por importe de 51.000 euros que se dedican a la actividad normal de la empresa. Chat que los terrenos no se amortizan, pero sí que se deterioran, o puede ser que se deterioren. En el cuadro siguiente nos muestran los valores razonables y el valor actual de los flujos de efectivo futuros esperados los próximos años. De esta forma podremos calcular el valor recuperable, ¿vale? Al final de cada año. 31 del 12, del año 9, 10, 11. Determinar, dice, y contabilizar el deterioro de valor de los terrenos a final de cada uno de los años. Primero, a 31 del 12 del año 9. Ejercicio 9. Vamos a ver. Entonces, el valor recuperable sabemos que es el mayor entre el valor razonable menos los costes de venta, que serán valor razonable menos costes, serán 49.000, lo tenemos en la tabla, menos 1.000, 48, y el valor en uso, que el valor en uso es el valor actual de los flujos de efectivo futuros esperados, que son 47.000. Por tanto, el mayor es este. Entonces, vamos a ver si hay deterioro. El valor neto contable, que es 51.000, como no hay deterioro aún y no hay amortización, el valor es 51.000. ¿Vale? Es superior al valor recuperable, que es 48.000. Aquí existe un deterioro por 3.000 euros, ¿vale? Por tanto, el asiento contable a 31 del 12 del año 9 será contabilizar este deterioro. 3.000, la cuenta es pérdidas por deterioro del inmovilizado material a la cuenta compensadora de activo deterioro de valor del inmovilizado material. ¿Sí? Ahora el valor contable es 48.000, ¿vale? Porque en el balance tendremos los terrenos por 51.000 y el deterioro por 3.000. Ahora pasamos al siguiente año, 31 del 12 del año 10. Vamos a estudiar primero el valor recuperable. Como hemos visto, es el mayor entre los dos, ¿vale? No copio todo, copio los importes. 47.000 menos 500. Y pensad que, claro, a medida que va pasando el tiempo, el valor por el cual la empresa podría vender ese terreno, bueno, en este caso no se amortiza, ¿vale? Pero en el caso de las máquinas, elementos de transporte, etcétera, a medida que va pasando el tiempo, el valor por el cual podría obtener el mercado al tener más años utilizados sería inferior, ¿vale? Imaginaros, si compramos un coche, a la que pasan los años lo podríamos vender por un precio inferior.
Vale, por tanto sería 47.000 menos 500, 46.500 y el valor actual de los flujos 46.000. Por tanto aquí el el mayor sería 46.500. Por tanto, nuevamente el valor neto contable, que ahora era 48.000, es superior al valor recuperable, que es, voy a escribir mejor, al valor recuperable que es 46.500. Por tanto, volvemos a registrar un deterioro de valor de 1.500, que es la diferencia, ¿vale? Hacemos el asiento a 31 del 12 del año 10, volvemos a acumular 1.500 euros de pérdidas por deterioro del inmovilizado material a deterioro de valor del inmovilizado material. Y ya tenemos valorado el terreno en 1.500. ¿Vale? Vamos a ver, o sea, el valor neto contable a final del año 10 es 46.500. Vamos a ver qué pasa el año 11, ¿vale? Porque por el motivo que sea, el precio por el cual podemos venderlo, igual se ha construido edificios al lado, se ha revalorizado el valor, es 52.000 y el valor actual 45.000. Por tanto, al año 11, el valor recuperable será el mayor entre 52.000, voy a apuntarlo todo, y el valor actual de los flujos, 45.000. Por tanto, elegimos 52.000. ¿Sí? Entonces, como el importe recuperable es 52.000, aquí nos pasa que el valor neto contable, que era 46.500, es ahora inferior al valor recuperable, que es 52.000. Aquí cuidado, el máximo que se puede revertir el deterioro sería, digamos, o sea, no se puede revertir el deterioro por la diferencia. La diferencia, fijaros que es 52.000 menos 46.500 es 5.500 euros, pero nosotros tenemos un deterioro en total de 1.500 más 3.000, de 4.500 máximo. Vale, entonces, ¿qué pasa? Que como el terreno no se amortiza, ¿vale? Simplemente haremos la reversión del deterioro para recuperar el valor contable del terreno si no se hubiera registrado ningún deterioro, que sería su valor inicial, que es 51.000. Por tanto, lo que tenemos que eliminar es lo que tenemos en la cuenta de deterioro, que en la cuenta de deterioro de valor del inmovilizado material registramos 3.000 el primer año y 1.500 el segundo. No podemos eliminar 5.500 porque no los tenemos en esta cuenta. Máximo 4.500. Sí, por tanto, el asiento contable, voy a ponerlo así, 31 del 12 del año 11, será esta cantidad, 4.500 en la cuenta reversión del deterioro del inmovilizado material, que es una cuenta de ingreso para compensar la pérdida, porque hemos estado reconociendo un gasto, una pérdida, cuando realmente no se ha producido, se ha revertido ahora. ¿Vale? Y aquí cerramos la cuenta, deterioro de valor del inmovilizado material por 4.500. ¿De acuerdo? Vale, pues vamos ya con el último ejercicio, que nos dice repaso de conceptos relacionados con el inmovilizado material. Vamos a ver varias cosas. Dice, la empresa Andorra presenta la siguiente información con respecto a sus elementos de transporte a 31 del 12 del año 10. Nos dan varios. 4, nos dan fecha de adquisición, precio, importe, gastos, valor residual, amortización, valor neto contable. Entonces, dice, determinar las magnitudes que aparecen con un número entre paréntesis, sabiendo que la vida útil de todos los elementos de transporte es de 5 años. La empresa utiliza el método de amortización lineal y la amortización se calcula a 31 de diciembre. ¿Vale? Pues nos faltan varios datos. ¿Vale? Primero, vamos por orden. Empezamos por el elemento de transporte y vamos a calcular
estos valores, ¿vale? Vale, primero vamos a poner elemento de transporte 1. Entonces, nos faltan el primer apartado, el precio de adquisición, y tenemos que el importe de factura al proveedor 15.000, gastos asociados 1.000, no tenemos descuentos, por tanto simplemente serán 15.000 más 1.000. ¿Sí? 16.000. Vamos a ponerlo aquí. 16.000, vale. Luego, amortización anual. Lo podemos calcular también, porque sabemos que la cuota es valor inicial, que son estos 16.000, menos valor residual 500, entre la vida útil, que nos decía que todos los elementos de transporte eran 5 años, por tanto 3.100. Vale, el apartado 3, amortización acumulada. Si se compró el 1 del 7 del año 9 y estamos a 31 del 12 del año 10, han pasado un año y medio. Por tanto, la cuota anual por 1,5 años será 4.650. ¿Vale? Bueno, no lo traslado a la tabla, lo tenéis aquí abajo. Y luego, relacionado con el elemento de transporte 1, nos pide el valor neto contable, que será básicamente el precio de adquisición, 16.000 menos su amortización acumulada. Esto nos da 11.350. Vale, pasamos con el elemento de transporte número 2. Vamos a ver qué nos piden aquí. Vale, aquí nos dice, nos dan el precio de adquisición y nos dice importe factura proveedor, es la incógnita. Vamos a hacer primero el 6, ¿vale? Luego calcularemos la fecha de adquisición. Gastos asociados a la compra 500, por tanto sabemos que el precio de adquisición, hacemos primero el 6, el precio de adquisición, que sí que lo sabemos, 10.500 saldrá del importe en factura, que es lo que no sabemos, más los gastos asociados, ¿vale? Que son 500. Por tanto, este importe en factura, para que la suma cuadre, tiene que ser 10.000. ¿De acuerdo? Luego, nos saltamos el 5, luego volvemos a él. El 7, amortización anual. Sabemos el valor residual, 500, por tanto, la cuota de amortización es valor inicial, 10.500, menos valor residual, 500, entre 5 años. Esto nos da 2.000 euros al año. Entonces, fijaros, como ahora nos dan la amortización acumulada, 5.000, y sabemos que, vamos a hacer ahora el 5, sabemos que se amortiza cada año 2.000 euros, si se lleva amortizado, o sea, pensad que la amortización acumulada sale de la cuota de amortización por los años que llevamos amortizando. No N, porque N sería toda la vida útil, sino vamos a poner T para cambiarlo, que sería un poco el tiempo transcurrido desde que se ha comprado hasta el momento en el que estamos. O para no liarlo con la tasa, vamos a poner número de años amortizados hasta el momento. Entonces sabemos que esto es 5.000, sabemos que la cuota es 2.000, pues estos años amortizados pasaremos los 2.000 dividiendo. 5.000 entre 2.000, 2,5 años. Por tanto, si estamos ahora a 31 del 12 del año 10, significa que se adquirió 2 años y medio antes, ¿vale? Por tanto, el momento de la fecha de adquisición, vamos a poner fue el 1 del 7
del año 8, 2 años y medio antes. Vale, y nos falta el apartado 8, que sería valor neto contable. Pues aquí tenemos todos los datos también. Sabemos que el precio de adquisición 10.500 menos su amortización acumulada, tanto 6.500. ¿Sí? Perdón, 5.500. ¿Vale? Luego, elemento de transporte número 3. ¿Qué nos dan? Dice, fijaros, dice, nos faltan varias cosas. El apartado 9, precio de adquisición, el importe, factura al proveedor, no lo sabemos, los gastos asociados a la compra son nulos, pero sí que sabemos que la amortización anual es 4.000, ¿vale? ¿Cómo se saca la cuota de amortización? Vamos a poner el punto 9. Sabemos que la cuota de amortización, 4.000 euros anual, saldrá del valor amortizable entre la vida útil, 5 años. Por tanto, si sacamos aquí el valor amortizable, 5.000 lo pasamos multiplicando 20.000. Y sabemos que el valor amortizable, que es 20.000, saldrá del valor inicial, que no sabemos, menos el valor residual, que nos dice por aquí que son 500. Por tanto, el valor inicial, es decir, lo que iría en el cuadradito de precio de adquisición, pasamos los 500 sumando al otro lado, nos da 20.500. ¿Sí? Por tanto, si no hay gastos asociados, en el punto 10, porque los gastos son nulos, en el punto 10 será lo mismo. Importe en factura será 20.500. Luego nos piden en el apartado 11 la amortización acumulada. Voy a borrar esto. Si sabemos que la amortización anual es 4.000 y que lo adquirimos el 1 del 7 del año 7, han pasado mitad del año 7, 8, 9 y 10, 3 años y medio. ¿Vale? Por tanto, la amortización acumulada será la amortización anual, 4.000, multiplicado por 3,5 años. Entonces será 14.000. ¿Sí? Y nos pedían también el apartado 12, valor neto contable, pues será valor inicial menos amortización acumulada, que lo hemos calculado aquí. Valor inicial, perdón, 20.500 menos amortización acumulada, 14.000. Y esto nos dará 6.500. Y vamos ya con el elemento de transporte número 4. Aquí es un poco usar las fórmulas que tenéis para encontrar las variables. Vale, fijaros, aquí tenemos pocas cosas, ¿vale? Tenemos, dice, gastos asociados 100, pero no sabemos el precio de adquisición ni el importe de la factura, por tanto esto no lo podemos calcular. Valor residual 1.000, amortización acumulada 20.000 y valor neto contable 6.000. De aquí podemos sacar, fijaros, el precio de adquisición, porque si sabemos, voy a ponerlo aquí, si sabemos que el valor neto contable es igual al precio de adquisición menos la amortización acumulada, y sabemos que el valor neto contable es 20.000 y la amortización acumulada es 6.000, sabemos que este precio de adquisición, que es lo que nos preguntan en el apartado primero 14, ¿vale? Voy a poner aquí 14, es 26.000. ¿Vale? Ya tenemos este primer apartado. El apartado 15 nos piden el importe en factura. Pues si sabemos que el importe en factura es lo podríamos sacar de, o sea, sabemos que este precio
de adquisición sale del importe en factura más los gastos asociados. Sabemos que estos 26.000, que los gastos asociados nos dice la tabla que es 100, por tanto, si pasamos los 100 restando, 25.900. Vale, luego podemos calcular el apartado 16, que es la amortización anual, ¿vale? Si dividimos, a ver, el valor residual también lo tenemos, por tanto, aquí en el apartado 16 podemos calcular la cuota anual con el valor amortizable, que el valor amortizable será los 26.000 menos 1.000 de valor residual entre 5 años, 5.000. Entonces, pasamos al 13, que nos lo hemos saltado, que es la fecha. Entonces, si sabemos la amortización acumulada y la amortización anual, sabemos que cada año se amortizan 5.000 euros. Y bueno, vamos a hacerlo como en el elemento de transporte anterior. Sabemos que los 20.000 de amortización acumulada salen de los 5.000 anuales multiplicado por el número de años amortizados. Por tanto, si pasamos 5.000 dividiendo aquí, nos sale que el número de años amortizados es 4 años. Pues tanto, si estamos a final del año 10, la fecha de adquisición será 4 años atrás, es decir, el 1 del año 7. ¿Sí? Hemos amortizado todo el año 7, todo el año 8, 9 y 10, 4 años. Vale, hasta aquí este vídeo, espero que todo claro y nos vemos ya en el siguiente tema en el que seguiremos practicando cosas de inmovilizado material. Saludos a todos.